son las 10 de la mañana en horario Bolivia y son las 5 de la tarde en horario España. Estimadas y estimados participantes, tengan ustedes muy buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Sean todos bienvenidos a este espacio virtual de aprendizaje abierto promovido por la Fundación UVirtual en convenio con la Universidad de Salamanca. Soy Rosario Betancourt y me desempeño como directora académica de la Fundación UVirtual. En primer término, permítanme agradecer a todas las personas que han solicitado su registro a este evento. Para este seminario en línea hemos recibido más de 700 registros de países como Colombia, México, Ecuador, Chile, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Panamá, entre otros. La Fundación UVirtual tiene el alto honor de presentar al profesor Luis Arturo Guichard, director del programa de Máster en Escritura Creativa en Español, que nos ofrecerá la conferencia Cuando el Premio Nobel hizo un máster de creación literaria, cómo enseñar a escribir literatura. El profesor Guichard ha nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, y reside en España desde 1997. Es licenciado en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, con medalla Gavino Barreda y nota de 10 sobre 10, y doctorado en Filología Clásica por Salamanca con premio extraordinario de doctorado y premio de la Sociedad Española de Estudios Clásicos a la mejor tesis doctoral del año 2002. Es profesor de la Universidad de Salamanca desde el año 2003, titular de Filología Griega desde 2007 por concurso de habilitación nacional. Es poeta, es traductor, es ensayista. Como ensayista ha publicado, entre otros, el libro de crítica hacia el equilibrio, Lecturas de Poesía Española Reciente en México 2006. La edición de la poesía reunida de Joaquín Vázquez Aguilar en México 2010 y el libro de fragmentos y aforismos El silencio escribe con tijeras en Sevilla 2016. Ha traducido epígramas griegos y preparado una edición bilingüe de las Anecrónticas en Madrid 2012. Es director del proyecto de investigación Helenización en el Oriente Grecorromano, procesos de asimilación y percepción de las culturas locales. Es director del Máster en Textos de la Antigüedad Clásica y Supervivencia, así como del Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, especialidad de Lenguas Clásicas, Latín y Griego. También es coordinador del Máster Título Propio en Escritura Creativa en Español de la Universidad de Salamanca, que se ofrece a estudiantes de América Latina como parte del convenio que tiene esta universidad con la Fundación UVirtual. Vamos a comenzar este evento con la conferencia del doctor Guichard para dar luego espacio a la realización de preguntas que ustedes pueden ir haciendo a lo largo del webinar en la sección de preguntas y respuestas que tienen disponible en la parte inferior de la pantalla. Al hacer sus preguntas, les pido por favor que nos digan su nombre y su país de residencia. Las preguntas van a ser respondidas una vez que termine la conferencia del doctor. A tiempo de reiterar nuestro profundo agradecimiento al doctor Guichard por su gentil colaboración, le dejo el micrófono para dar inicio al seminario. Lo escuchamos, doctor. Muchísimas gracias, Rosario. Bien, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que se encuentren ahora en el mundo. Una de las maravillas de la educación virtual es que se puede estar en cualquier lugar dando clase y en cualquier lugar recibiendo clases. Esto nos da una libertad tremenda, que en el caso además de un máster de creación literaria como el que yo coordino, pues es todavía más interesante, que es un máster en el que los estudiantes suelen tener muchas cosas que hacer, suelen tener otros trabajos, suelen tener otras actividades y que, bueno, destinan tiempo desigual un día a otro a las asignaturas. Entonces, para mí y para mis compañeros del máster en creación literaria, pues la plataforma de UVirtual es una oportunidad excelente para comunicarnos. Bien, cuando comencé a hablar con la gente de la Fundación UVirtual acerca de qué podía yo charlarles hoy en esta tarde que pudiera interesarles, algo que tuviera que ver obviamente con
con la creación literaria, con el máster en creación literaria que yo coordino, reuniendo materiales y demás, caí en algo en lo que francamente no me había dado cuenta. Y es que por primera vez en la historia hemos tenido un premio Nobel de Literatura el año pasado que estudió un máster de creación literaria. Esto es algo que puede parecer que no tiene ninguna trascendencia, pero en verdad, como veremos, tiene mucha. Como ustedes saben, en la mayoría de los casos, los escritores trabajan en cualquier otra cosa y aparte son escritores, porque, bueno, es relativamente difícil que un escritor en sus inicios pueda vivir solamente de la literatura. Si lo es complicado cuando ya es un escritor conocido, pues imagínense ustedes al principio, ¿no? Entonces, lo normal es que uno haga otras cosas y las combine con la creación literaria. En mi caso, por ejemplo, yo combino la creación literaria con mi carrera como filólogo, como profesor de universidad en Salamanca. Me llamó mucho la atención entonces cuando comencé a reunir estas notas, que por primera vez teníamos un premio Nobel. El premio Nobel puede tener todas las ventajas y desventajas que ustedes quieran y puede tener todo el prestigio o el desprestigio que ustedes quieran, pero es al fin y al cabo un indicador de por dónde se mueve la literatura en nuestros días. Teníamos por primera vez un escritor que había estudiado para ser escritor. Es decir, que había aprendido por su cuenta, claro, como cualquier artista. El arte es un proceso que se adquiere sobre todo por estudio propio, pero que además había estudiado para ser escritor. Entonces pensé que una manera en que podía orientar este seminario y que podía darles unas cuantas claves de qué significa hacer un máster de creación literaria, de escritura creativa, era comenzar por este ejemplo y buscar algunas cosas que nos orientaran eh, respecto a la importancia de la enseñanza de la escritura. Una cosa es estudiar literatura desde el punto de vista crítico, que esto se hace en una carrera de letras o en una carrera de filología. Y otra cosa muy diferente es estudiar literatura desde el punto de vista de su creación. Uno no estudia o no lee igual un texto cuando lo lee por simple placer que cuando lo lee para ver cómo está hecho y qué puede uno sacar de él. Uno le da a un filólogo o a un experto en letras un texto de Borges, por ejemplo. Bueno, y sacará ciertas cosas. Uno se lo da a un estudiante de creación literaria y sacará otras. Porque el estudiante de creación literaria lo que quiere ver es cómo está hecho y, lo más importante, ver si puede escribir algo parecido. O si eso le sirve para escribir las cosas que a él le interesan escribir. Es muy diferente el resultado y es muy diferente el proceso. Podríamos decir que es la misma diferencia que existe entre ponerle una sonata de Bach a un estudiante de música y ponérsela a un músico de verdad, a un músico que puede sacar música nueva de ahí. Nosotros lo que hacemos en el máster de creación literaria es dar los elementos para que la gente pueda escribir por sí misma. Profesional o no profesionalmente, bueno, eso ya es problema de cada uno y depende de la situación personal de cada uno. Pero lo que uno hace es mostrarles, digamos, la sonata de Bach desde dentro. Enseñarle cómo está hecha para ver si puede reproducirla, transformarla, adaptarla, crear su propia música a partir de ella. Un proceso muy diferente, insisto, de quien solamente la oye por gusto, que está muy bien, o de quien la oye para estudiarla, pero no para crear nueva música a partir de ella. Entonces, al poner en orden estas notas, yo veía que por primera vez en la historia habíamos tenido un premio Nobel que había estudiado un máster de creación literaria, es decir, esta segunda opción de la que estamos hablando, la de quien escucha la sonata de Bach para crear música nueva, no solo porque le gusta, que es obvio que le gusta, sino para crear cosas nuevas. Y a partir de ello, hablando con la gente virtual, pues hemos llegado a este tema que ahora les voy a hablar, cómo enseñar a escribir literatura. Bien, la ingeniera Ventacur ya me presentó un poco. Yo les pongo aquí el enlace a mi página web en el que pueden
buscar después. Es muy fácil, ponen mi nombre y ya aparece. Pueden buscar mi carrera académica y mi carrera literaria. Yo, como les decía, combino las dos cosas. En este caso yo creo que es algo interesante porque uno de los atractivos del máster en creación literaria de la Universidad de Salamanca, pensamos nosotros, es que tiene un componente académico y tiene un componente de creación. Es decir, la mayoría de la gente que damos clase aquí tenemos una carrera literaria. Si somos expertos en algún área del estudio de la literatura, en mi caso, yo me dedico a la literatura, al estudio de literatura clásica, y al mismo tiempo tenemos una carrera literaria, es decir, escribimos poesía, ensayo, teatro, guión, una serie de géneros, y compartimos las dos carreras, la carrera literaria y la carrera académica, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden entrar ahí si quieren y ver un poco las cosas que yo he publicado. Aquí pueden ustedes ver un poco en lo que yo me muevo. Yo soy fundamentalmente poeta. Mi último libro es este, El jardín de la señora D, que se publicó en Hiperión, en Madrid, el año pasado. Y ahí pueden ustedes ver pues, las demás cosas que yo he escrito. Yo escribo sobre todo poesía y ensayo. Bien, volviendo a nuestro tema, por donde voy a empezar es por este simpático jovencito que está aquí. Este es Kazuo Ishiguro cuando era joven. Este es Kazuo Ishiguro más o menos a la edad en que hacía el máster en creación literaria de la Universidad de East Anglia. La Universidad de East Anglia, en el Reino Unido, fue una de las primeras que se atrevió a tener un máster de creación literaria. Ellos comenzaron en 1970. Y en 1978 llegó este joven a estudiar ese máster. Este jovencito, en verdad, lo que quería hacer, según nos cuenta él mismo en su discurso del Nobel, era cantante de rock and roll. Y como pueden ver ustedes, pues un cierto aire a la John Lennon sí que tiene, ¿no? No le fue muy bien como cantante de rock and roll, afortunadamente para nosotros, y decidió que un máster en creación literaria le podía dar herramientas para dedicarse a otras cosas que tuvieran que ver con el lenguaje, pero que no tuvieran una guitarra de por medio. Entonces el joven Kazuo se trasladó a East Anglia y en su discurso del Nobel, que es algo muy interesante, les pongo aquí el enlace, si ustedes lo buscan ahí lo encontrarán, además está traducido al español, no hay ningún problema. Pues nos cuenta cómo llegó al pueblo más cercano de East Anglia, que es Paxton, una pequeña localidad en la que se instaló porque lo habían aceptado en un posgrado de escritura creativa de la Universidad de East Anglia. Dice que había alquilado una habitación en una casita, propiedad de un treintañero al que acababa de dejarse mujer. Parecía claro que para él la casa estaba repleta de las presencias fantasmales de sus sueños naufragados, o tal vez se tratase sin más de que quería evitarlo. En cualquier caso, no le veía el pelo durante días. En otras palabras, después de la existencia frenética que había llevado en Londres, aquí estaba yo, viviendo en un silencio y una soledad inusuales que me ayudarían a convertirme en escritor. En esa época, por supuesto, no podía haber nada parecido a un máster online de escritura creativa. Es muy probable que si hubiera existido eso, Kazuo Ishiguro se hubiera matriculado en el máster online y no en un máster presencial. Pero en esa época recordemos todavía que un disco duro de IBM pesaba todavía 50 toneladas y que no se podían hacer estas cosas maravillosas que estamos haciendo. Entonces él se tuvo que trasladar a esa localidad, a la universidad, para cursar su máster de creación literaria. Todo esto está en el discurso del Nobel. En esa habitación que había alquilado, comenzó a revisar 2 cuentos, dice, que había escrito inmediatamente antes, pensando si eran lo suficientemente buenos como para someterlos al juicio de sus compañeros de clase, ¿no? En esa época, dice, apenas había escrito nada más digno de mención en el campo de la narrativa, más que esos 2 cuentos, ¿no? Y me había ganado mi admisión en el curso con una obra teatral radiofónica rechazada por la BBC.
De hecho, después de haber puesto todo mi empeño en convertirme en una estrella de rock cuando cumpliese los 20, acababa de descubrir hacía muy poco mis ambiciones literarias. Entonces, Katzo llega con sus 2 cuentos recién hechos, sus 2 cuentos relucientes, al máster. Esos 2 cuentos, dice, que ahora estaba repasando, los había escrito en una suerte de estado de pánico, después de recibir la noticia de que me habían aceptado en el curso universitario. Uno de ellos versaba sobre un macabro pacto de suicidio, el otro sobre peleas callejeras en Escocia, donde había pasado algún tiempo con un trabajo de asistente social. La verdad, dice él, es que no eran muy buenos. De modo que empecé a escribir un nuevo cuento sobre un adolescente que envenena a su gato, ambientado como los otros en la Gran Bretaña actual. Y de pronto, una noche, durante mi tercera o cuarta semana en esa pequeña habitación, es decir, en su tercera o cuarta semana en el máster de creación literaria, me sorprendí escribiendo con una nueva e insistente intensidad sobre Japón, sobre Nagasaki, mi ciudad natal, durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Esos meses fueron cruciales para mí, dice Ishiguro en el discurso de recepción del Nobel. Tanto que sin ellos es probable que no me hubiera acabado convirtiendo en escritor. Desde entonces he vuelto la vista atrás a menudo y me he preguntado, ¿qué me sucedía? ¿De dónde salía esa peculiar energía? Estos párrafos que les he leído, el discurso entero es una delicia. Yo les recomiendo que lo lean. Está ahí en la Fundación Nobel. Estos párrafos nos dicen muchas cosas. Nos dicen probablemente más de las que el propio Ishiguro se da cuenta. Nos dice, en primer lugar, que esta era una persona que tenía otra vocación y que no sabía que tenía vocación literaria. Él quería ser cantante de rock. Parece que la cosa no se le daba demasiado bien y que decidió cambiar un poco de rumbo. Ishiguro antes había estudiado inglés y filosofía en la Universidad de Kent. Pues, estudiar inglés, en el caso de un estudiante veinteañero de la Gran Bretaña, pues es algo muy normal, muy estándar. Entonces, bueno, no diré que es como no estudiar nada, pero bueno, estudiar inglés. No. Había intentado ser artista de algún modo, siendo cantante. No estaba muy convencido de que eso fuera lo suyo, no lo había logrado. Y entonces se traslada a este máster de creación literaria. Y escribe 2 cuentos, eso es algo muy importante que nos dice aquí. Los había escrito en una suerte de estado de pánico, después de recibir la noticia de que me habían aceptado en el curso universitario. Es decir, había escrito 2 cuentos por obligación, porque tenía que entrar en el máster. Si no lo hubieran admitido en el máster, a lo mejor no hubiera escrito esos 2 cuentos. No eran muy buenos, dice él. Bueno, eso lo dice ahora que tiene el premio Nobel. No eran muy buenos. Así que empezó a escribir un nuevo cuento. ¿Por qué empezó a escribir un nuevo cuento? Porque ya estaba en el máster de creación literaria y porque prácticamente lo obligaban a ello. Así que él dice con mucha razón que esos meses fueron cruciales para él, tanto que sin ellos es probable que nunca se hubiera acabado convirtiendo en escritor. ¿Por qué? Bueno, pues porque llegó a un lugar donde lo obligaban a escribir. Es así de sencillo. Muchas veces uno no sabe que tiene una vocación hasta que no hay algo que la dispara y que la pone en funcionamiento. ¿Qué hubiera pasado si Shiguro se hubiera dedicado a otra cosa? No hubiera llegado a ese máster. ¿Es probable que hubiera escrito igual? Sí, es probable que sí. Lo que no sabemos es cuándo. Shiguro en esta época tiene 24 años. Solamente 4 años después, en el 78 termina el máster y en el 82, 4 años después, termina su primera novela, que es Pálida luz en las colinas, que es un novelón. Se pasó esos 4 años escribiéndola mientras trabajaba en muchas otras cosas en Londres, se había casado, había tenido una hija, etc. Hubiera hecho, y bueno, 5 años después de Pálida luz en las colinas, viene una obra que la mayoría de ustedes conocen, porque además la volvieron película, y una película muy buena además, Lo que queda del día o Los restos del día,
un novelón también, que luego hicieron una película con Anthony Hopkins, que es también una película excelente. Hubiera pasado todo eso si este joven no hubiera ido a ese máster de creación literaria y no le hubieran dado ahí las herramientas para hacerlo. Pues es posible que sí, es posible que hubiera adquirido esas herramientas por él solo. No sabemos cuándo hubiera tardado, ni cuánto lo hubiera llevado. Pero el hecho es que la experiencia de asistir a este máster radicalmente le cambia la vida a Shiguro, porque descubre que él tiene algo que decir. Shiguro había nacido en Nagasaki, ni más ni menos, en 1954, solo 10 años después de que le tiraran una bomba encima a Nagasaki. Sus padres habían una bomba atómica. Sus padres habían emigrado a Londres. Él, para este momento, su lengua, aunque su lengua materna era el japonés, escribía siempre en inglés y así lo siguió haciendo toda su vida. Y no se imaginaba siquiera de que su futuro iba a ser un escritor, era ser un escritor de lengua inglesa. Bien, este máster se lo revela. Y esto nos enseña, como le decía, varias cosas. Nos enseña, en primer lugar, que hay vocaciones latentes que solo se desarrollan si se encuentra el espacio adecuado. Es decir, que uno tiene una idea, pero tiene que buscar las herramientas. Lo que le ocurre a Katsuo Ishiguro es lo que le ocurre a muchísimos estudiantes que hacen un máster de creación literaria. Es gente que piensa que puede tener cierta vocación literaria, que le gusta la literatura, que le gusta escribir, pero que no ha encontrado algo que por una parte lo obligue a hacerlo, lo mantenga, digamos, focalizado en el hecho literario, ¿sí? Lo obliga a leer, lo obliga a escribir con una cierta regularidad. No había encontrado, digamos, gente que no había encontrado el espacio. Ahora que existen los másteres virtuales como el que yo coordino, el espacio además es muy cómodo. No hace falta moverte a una universidad. Ishiguro vivía en Londres, pero mal que bien se tuvo que mover a East Anglia. Alguien que viva en Salamanca, que viva en España y quiera hacer una versión presencial del máster, se tiene que mover a Salamanca. No todo el mundo puede, ni todo el mundo tiene los recursos para hacerlo, o tiene un año libre para ello. En cambio, con un máster virtual, pues lo puedes hacer al mismo tiempo que haces otras cosas. Y ya tienes el espacio. Ya tienes este lugar en el que, al igual que Shiguro, te van a obligar a escribir. Suena fuerte. Obligar, hombre, nadie te va a poner una pistola para decir, escribe. Pero te va a dar el espacio. Te va a dar el marco, digamos, mental en el que hacer esto, ¿no? Un estudio universitario, según lo concibo yo, es sobre todo un espacio mental. Es un lugar en el que tú vas aprendiendo cosas y vas ordenando tus ideas, vas ordenando lo que ya sabes y lo que vas aprendiendo, lo vas incorporando todo. Pero tienes algo que te está diciendo ahí constantemente, escribe, 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 escribe. Aunque sean los dos cuentos malos de Ishiguro, yo estoy seguro que casi cualquiera de nosotros firmaría hoy en día esos cuentos malos de Ishiguro sin ningún problema. Aparte de que, según los cuentos, son interesantísimos, ¿no? Un adolescente que envenena a su gato. Imagínense ustedes las posibilidades del tema adolescente que envenena a su gato. Y todas las derivaciones que puede tener, ¿no? Adolescente que envenena al gato del vecino. ¿No? Adolescente que envenena a través del gato al vecino. En fin, imagínense ustedes todas las posibilidades. Bien, el ejemplo entonces de Ishiguro, que les digo, es el primero que ha estudiado, primer premio Nobel de literatura, que ha estudiado literatura, creación literaria de manera orgánica, pues nos da una idea de los cambios que ha experimentado la literatura en los últimos años. La mayoría de los escritores siguen siendo escritores autodidactas, pero cada vez hay más escritores que han estudiado para hacerlo. Y esto marca una diferencia. Los másters, bueno, ahora mismo ya hay muchos másters de creación literaria, pero los dos históricos, digamos, siguen siendo el de East Anglia, que es donde estudió Ishiguro, que comenzó en 1970, y el Writing Program de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, que empezó por ahí mismo, 68, 70. ¿No? Entonces, bueno, estos son los dos másters clásicos.
Para un estudiante de lengua española tienen dos tremendos inconvenientes. Uno, que están en inglés y hay que escribir en inglés. Y si uno no es bilingüe, esto es muy difícil. Y dos, están en sitios francamente horrendos. Irse a Iowa con 1,5 metros de nieve en invierno para estudiar creación literaria, de verdad que requiere mucha vocación. Yo pongo abajo el nuestro, por supuesto, para un poco sumarnos a estos másters históricos. El nuestro, la diferencia, como otros que ya existen, es que es virtual. Y lo puedes hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Cuál es la diferencia entre estos másters y muchos otros cursos que existen y de los que ahora les voy a hablar? Bueno, la diferencia es que un máster es un programa de estudio orgánico. Mientras que la mayoría de los cursos que se ofrecen sueltos por ahí, del tipo curso de novela, curso de poesía, curso de lo que sea, suelen ser todos de novela, no pertenecen a una formación orgánica, simplemente son un curso para aprender a hacer algo. Es como si existe el máster que es para construir el mueble completo y ahí estudias martillo 1 y martillo 2, clavo 1 y clavo 2, balda 1 y balda 2, y existen al mismo tiempo los cursos por ahí sueltos que son solamente martillo 1. Obviamente para hacer el mueble entero hace falta estudiarlos todos, pero hay mucha gente que piensa, todavía, no sé por qué, que se pueden hacer atajos y que se puede uno ir directamente a lo que quiere. La diferencia de los másters con cualquier otra cosa, cualquier máster de estos, es que proponen una formación integral en varios géneros diferentes y con muchos enfoques diferentes. Estos cursos son los que, perdónenme la burla, yo llamo comida chatarra. La comida chatarra existe en todos los aspectos de la vida humana hoy en día y también existe en los cursos de creación literaria. Hay algunos que son divertidísimos. Yo me he recortado algunos anuncios por ahí. El Facebook, como es tan listo, te pone anuncios de lo que se supone que te interesa, ¿no? Entonces, a mí me llegó el otro día. Yo lo recorté adecuadamente para que no se viera de quién es, ¿no? ¿Quieres escribir y no sabes cómo empezar? Te regalo mi guía, mayúsculas, con la que aprenderás a crear el hábito de escribir con 10 trucos sencillos e infalibles. Utilizar los 4 programas gratuitos que te ayudarán a lograrlo. Vencer la resistencia a escribir. Dar el primer paso para convertirte en un autor o autora independiente. Tú te descargas la guía y luego depende que de gratuito. Sucede que, por supuesto, de gratuito no tiene nada. Hay que pagar por un montón de cosas y los programas son una cosa realmente delirante con la que se supone que te van a ayudar a crear una obra literaria. Hay otros todavía más divertidos que son, este lo encontré hace poco, me llegó en el Facebook también, se llamaba algo así como escribir un libro en 4 semanas. Y algo así como un taller en el que los participantes asistan a la creación del libro desde el proceso inicial de documentación hasta el texto final en 4 semanas. 4 semanas. Y luego encontré también este, que es el que yo llamo la pizza congelada. Curso online, cómo escribir un libro en 60 días. Que es solamente superado por otro curso de los mismos anunciantes, que es curso online bestseller en menos de 30 días. ¿Sí? Esto te van a enseñar. ¿Quieres que tu libro sea un bestseller? Descubre cómo puedes conseguirlo en 30 días. ¿Quieres escribir un gran libro? Curso online, cómo escribir un libro en 60 días. Me pregunto yo, ¿qué dirían, yo qué sé, Octavio Paz o Gonzalo Rojas o Cernuda o Balzac o Dostoyevsky? ¿Qué cara pondría Dostoyevsky si le muestran la publicidad de ¿quieres escribir un gran libro? Curso online, cómo escribir un libro en 60 días. Escriba La guerra y la paz en 60 días. ¿Se lo imaginan? Vamos a hablar un poco en serio del proceso de creación. Nosotros no ofrecemos eso. De entrada le decimos que si usted está viendo esto y quiere volverse escritor en 60 días, está en el sitio equivocado. Suponemos que si está aquí, lo sabe. Virtual en la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca es una universidad con 800 años de historia, no vende comida chatarra.
vendemos comida de verdad, es decir, literatura de verdad. Entonces, lo lamentamos, no tenemos la varita mágica para que usted escriba un libro en 40 días, en 30 días. Y si le soy sincero, si yo tuviera la varita mágica de escribir un gran libro en 30 días, me la quedaría para mí y bajo ninguna circunstancia se las enseñaría a ustedes. No la tengo. A mí me ha llevado pues 20 años hacer una carrera literaria. Entonces, lamentablemente aquí no tenemos la varita mágica y nuestra comida pues tiene un poco más de interés. La diferencia entre esos cursos, les decía, y lo que estudió Ishiguro, y que podemos suponer que le ayudó en su camino hacia el premio Nobel, junto con muchas otras cosas, por supuesto. Pero fundamentalmente, como dice él, le ayudó a ser escritor, que al fin y al cabo es lo importante. Son los másteres. Eso es lo que realmente te ayuda en el camino de la creación literaria, sea que te quieras convertir en un escritor profesional, o sea que simplemente lo quieras invertir, lo quieras trasladar a otros aspectos de tu vida profesional. No todos tienen por qué ser escritores profesionales. A lo mejor este máster lo hace, yo que sé, un periodista porque quiere escribir mejor. O un profesor de una escuela porque quiere darles literatura para niños a sus estudiantes, yo qué sé. Es decir, la literatura, la creación literaria se aplica a un montón de espacios y no solamente a la creación profesional de literatura. Desde siempre hay, sin embargo, y esto es algo de lo que hay que hablar, hay una cierta discusión, generalmente mal planteada, acerca de si es posible enseñar literatura o no. Yo llamo a este conflicto el conflicto entre la inspiración y las tijeras. Desde siempre hay dos posturas. La de quienes dicen que la literatura y el arte en general es algo que se recibe por una especie de inspiración, y la de quienes dicen que la literatura es una habilidad artística como cualquier otra, como aprender a tocar un instrumento, que se puede enseñar. Es decir, la de quienes dicen que tú recibes la sinfonía ya hecha por una especie de inspiración que no sabes de dónde viene, y la postura que te dice, bueno, tú estudias música un montón de tiempo, aprendes cómo se hace y luego pues, harás tu sinfonía. Yo les voy a dar aquí dos ejemplos sobre los que vamos a hablar, ¿no? Uno lo he titulado La inspiración que viaja en taxi, y la otra es Las tijeras con las que se corta porciones de literatura. Entonces aquí tienen ustedes un taxi de los años 50 de Nueva York, ahora verán por qué, y tienen unas tijeras con punta de estilográfica. Que este es un dibujo que yo pedí expresamente para uno de mis libros, que se llama El silencio escribe con tijeras. Entonces yo le di la lata al departamento de diseño de la editorial para que me diseñaran esto, ¿no? Unas tijeras que son al mismo tiempo una estilográfica, una pluma. Tenemos la inspiración por una parte y tenemos las tijeras por la otra. Les voy a dar un ejemplo de inspiración. Estos son unos párrafos de Octavio Paz, el gran poeta mexicano, tomadas de dos cartas. La primera está tomada de una carta a José Bianco, escritor argentino del Grupo Sur, y otra a Tomás Segovia, un poeta hispano-mexicano que vivía en México. Entonces, en la primera, cuenta en esa carta a José Bianco, Octavio Paz, que en una ocasión que vivió en Nueva York en los años 50, tenía una serie de problemas personales tremendos con su esposa, problemas económicos y demás. Y en una ocasión esas tomó un taxi, ¿no? Me sumí en el asiento trasero y quedé mudo, dice Paz. Conforme avanzábamos por las avenidas vacías, me fue penetrando poco a poco un único sonido cíclico. Era el chirrido de la llanta del Yellow Cab, un chirrido recurrente. Marcadas por esa misma cadencia, fueron surgiendo en mi mente aturdida las palabras: un sauce de cristal, un chopo de agua. Estas son las frases finales, los versos iniciales de Piedra de Sol, uno de los grandes poemas de la lengua española escrito por Octavio Paz. Octavio Paz siempre dijo que ese poema le había sido revelado en un taxi en los años 50 en Nueva York.
Los primeros 30 versos los escribí literalmente como si alguien me los dictara. Estaba sorprendido de la fluidez con que uno tras otro surgían los endecasílabos. Venían de muy lejos y de muy cerca, de mi caja torácica. De pronto cesó de fluir la corriente, leí lo que había escrito, no había que cambiar nada. Si ustedes han leído Piedra de Sol, pues ya saben qué gran poema es Piedra de Sol. Es un poema virtualmente perfecto. La idea de que pasa ahí escrito los primeros 30 versos, lo demás ya no lo dice, ¿eh? De que haya escrito los primeros 30 versos de un tirón, sin cambiar nada, dice literalmente como si alguien me los dictara, es bastante impresionante. Son algunos de los mejores versos de la poesía española. Paz siempre dijo que esto había ocurrido así, que había escuchado en su interior los 30 versos y los había escrito. Que ya los demás, esos fueron otra historia. Los demás ya los tuvo que pensar, los tuvo que corregir, tuvo que planear la obra, etc. ¿Sí? Pero los primeros 30 le habían sido virtualmente revelados. Esto es la inspiración. Es decir, es obvio que hay momentos en que esto existe, en que de pronto un escritor, ¡pum!, recibe una especie de iluminación y escribe algo maravilloso. Pero hay otras cosas que son las tijeras. Esta es otra anécdota que también tiene que ver con otro escritor mexicano, Juan José Arreola. Ustedes saben, es uno de los mejores cuentistas de la lengua también, ¿no? Esta es una historia que cuenta Christopher Domínguez, que es un crítico mexicano. En un libro, Christopher Domínguez era hijo de un psiquiatra y psicólogo muy conocido en México, al que acudían diferentes escritores. Uno de ellos era Juan José Arreola. Dice, mi padre fue médico de Juan José Arreola. De tarde en tarde jugaban juntos al ajedrez. Llegó la ocasión inoportuna de mostrar al maestro los primeros versos del pequeño Christopher, criatura asaz irritante desde la infancia. Arreola leyó en el acto mis tonterías y nada dijo. Se imagina a los dos adultos jugando al ajedrez y el niño molestando ahí, mostrando los poemitas, ¿no? Transcurre el juego y le pregunta al niño, Arreola al niño, ¿quieres saber lo que es la literatura? Luego le dictó de memoria el poema de Becker sobre las golondrinas. Todos ustedes lo conocen, las oscuras golondrinas. Y pidió unas tijeras. Le dijo el niño, recorta cada palabra de Becker y haz tú, con ellas, un poema distinto. Los adultos continúan el juego y el niño hace su poema, va recortando y va pegando en un papel las palabras de Becker para hacer otro poema, como quien arma un rompecabezas. Ansioso, pretendí interrumpir la partida. Juan José, ¿esto es la literatura? No, respondió. La literatura son las tijeras. Hay una gran diferencia entonces entre recibir por una suerte de inspiración divina un montón, en este caso 30 versos, 30 endecasílabos prácticamente perfectos, de un tirón sin cambiarles nada, y la concepción de la literatura como unas tijeras con las que tú recortas la literatura previa y con esa creas tu propia obra. Estas dos posturas existen desde la antigüedad clásica. Las podemos ver en muchos sitios. Yo les doy dos opciones, Píndaro y los sofistas, ¿no? Píndaro, como ustedes saben, es uno de los grandes poetas de la literatura arcaica griega. Y los sofistas son unos filósofos inteligentísimos que tuvieron la mala suerte de ser enemigos, entre comillas, de Sócrates y de ser retratados por Platón de una forma pues, muy poco amable, de manera que pasaron a ser algo así como los malos de la historia, ¿no? Hoy sabemos que esto no es así, pero ya es difícil cambiar esa opinión. Píndaro en todas partes dice que la poesía es un don divino, que tú la recibes porque entras en una especie de trance y se te revela. Cuando decimos poesía, aquí estamos hablando de cualquier género literario, no solamente la poesía. Y no solamente estamos hablando de literatura, sino también de arte. Cualquier forma de arte, decía Píndaro, te llega por una especie de revelación.
y es algo extramaterial, extraterritorial, extraespacial, extrasensorial, extra todo. De pronto te viene y ya está. Los sofistas, en cambio, y era por lo que Sócrates los odiaba, pues los sofistas un día llegaron a Atenas y dijeron, ¿saben qué? Nada de eso. Si se le enseña adecuadamente, cualquiera puede escribir literatura. Ni Dios ni nada parecido. Ni Apolo, ni las musas, ni nada de eso. Si yo le enseño a alguien a escribir literatura, escribe literatura. Una es una versión, como pueden ustedes ver, aristocrática del arte, la de Píndaro. ¿Por qué escribes literatura? Porque eres un elegido, ni más ni menos, porque Apolo te ha tocado con su cetro. Los sofistas, ¿por qué escriben literatura? Porque te enseño. Si yo te enseño las herramientas básicas para escribir literatura, pues puedes aprender a hacer literatura como quien aprende, dicen los sofistas, a hacer una olla de cerámica. Porque no hay mucha diferencia entre una cosa y otra. Si a ti te enseñan cómo hacer una olla de cerámica, te convertirás en un ceramista. Si a ti te enseñan cómo escribir literatura, te convertirás en un escritor. Fin de la historia. Sócrates, por supuesto, estaba del lado de Píndaro y no se llevaba nada bien con los sofistas. Sí, Sócrates y Píndaro son unos aristócratas de la literatura. Los sofistas son unos democratizadores de la cultura. Llegan y dicen, no, ¿qué va? Ni influencias, ni Apolo, ni nada. Eso lo puede hacer cualquiera. A lo largo de la historia, estas dos posturas se han venido reproduciendo desde siempre. Y hoy en día, según con quién se hable, te dicen una cosa y la otra. Yo muchas veces he inventado infinidad de escritores de Salamanca a leer su obra y a conversar con los estudiantes. Y en el mismo ciclo puede llegar el poeta inspirado y el novelista que te dice nada de eso. O sea, una novela se escribe utilizando un montón de fichas y trabajando todo el día. ¿Sí? Y escuchas las dos cosas y los dos están completamente convencidos de que es así, ¿no? Viene el poeta que te dice que ha escuchado la voz en su cabeza y viene el novelista que te dice nada, 90% de trabajo y 10% de talento. Esto en el mundo moderno está representado por mucha gente, entre otros por dos grandes poetas que quizás ustedes conozcan, Rainer Maria Rilke y T.S. Eliot. Rilke tiene una obra maravillosa que todos deben haber leído, todo el mundo debería leer, que quiera tener que ver con la literatura, que son las cartas a un joven poeta. Las cartas a un joven poeta son las respuestas a cartas reales que recibió Rilke, que en esa época ya era un poeta, digamos, muy reconocido. Cartas que recibió de un joven que le pedía consejo acerca de cómo escribir. Y Rilke le contesta en unas cartas que se han convertido en una especie de manifiesto de la poesía, digamos, inspirada. Entonces Rilke, entre otras cosas, le repite todas estas cosas de la inspiración y demás, y una serie de cuestiones éticas acerca de que solamente se puede escribir cuando es algo que se desea por encima de todas las cosas, que hay que intentar hacer de la propia vida una obra de arte, merecer la poesía y todas estas cosas. ¿Cuántos años después, T.S. Eliot, gran poeta inglés, escribe un ensayo lapidario que es la tradición y el talento individual, en el que, un poco a contracorriente de Rilke, lo que te dice es que no. Es que un poeta no es más que un eslabón más en una tradición, como ya pensaban los sofistas. Una tradición que tú utilizas, de la cual aprendes, y que, bien administrada, te puede proporcionar excelente literatura. Entonces, la polémica existe desde siempre. Y la pregunta es obvia, ¿se puede enseñar a crear literatura? ¿Se puede aprender a escribir literatura? Es decir, ¿en verdad podemos enseñar a hacer una obra literaria como se enseña a alguien a preparar un plato de espagueti? Y lo más interesante, no solamente lo podemos enseñar, sino lo podemos aprender. Esta discusión tiene muchísimas implicaciones, por supuesto, ¿eh? Por un lado está la versión democrática, digamos, popular, o si quieren ustedes, eso, democrática, de que cualquiera que estudie literatura, en principio puede crear literatura. Por el otro lado está la versión aristocrática,
de que hay una cierta naturaleza de elegido en quien hace literatura y que no es una cosa para cualquiera. ¿Qué hacen estos cursos de la comida chatarra? Bueno, los cursos de la comida chatarra lo que hacen es llevar al extremo la posición de los sofistas. Es decirte, sí, hombre, no solamente puedes aprender a escribir literatura, es que puedes escribir un libro en 60 días. Es más, puedes tener un libro en 4 semanas, como el ejemplo que hemos visto. Y por otro lado, pues habla poetas, escritores, dramaturgos, que digan, bueno, mira, tú puedes escribir todo, tú puedes estudiar todo lo que quieras. Si la musa no está, olvídalo. ¿Se puede entonces o no se puede? ¿Se puede transmitir la capacidad de crear literatura? ¿Se puede adquirir la capacidad de escribir literatura? Mi respuesta es esta. Por supuesto que sí se puede. Lo que no se puede hacer es darle talento literario al que no lo tiene. No sé si ustedes sepan que el lema extraoficial de la Universidad de Salamanca es quod natura non dat salmantica non praesta. Lo que la naturaleza no te da, Salamanca no te lo presta. Es una especie de proverbio latino, es medieval, de la Universidad de Salamanca. Es decir, si no tienes talento, por mucho que estudies en la Universidad de Salamanca, no lo vas a aprender. En esa época era la universidad. Yo creo que sí se puede enseñar a escribir literatura. Yo creo que sí se puede aprender a escribir literatura. Estoy convencido de que no se puede hacer como en los cursos chatarra. No se puede hacer en 4 semanas. No se puede escribir un libro maravilloso, si, a menos que uno sea un escritor profesional, por supuesto, en ese caso sí, pero partimos del hecho de que quien hace un máster de creación literaria no lo es. No se puede escribir un libro desde cero en 60 días. ¿Lo puede hacer un escritor profesional? Sí. ¿Con 20 o 25 años de experiencia? Sí. Pero que entres al curso chatarra y que en 60 días tengas tu libro, imposible. ¿Se puede enseñar literatura? Sí. ¿Se puede transmitir el talento literario? No. Este es el gran engaño también de los cursos de la comida chatarra, que piensan que al enseñarte las habilidades, te enseñan el talento. No, el talento no se puede enseñar. Pero esto al fin y al cabo, si lo piensan ustedes, es perfectamente normal. A ver, un estudiante que estudia filosofía, tú le vas a enseñar filosofía, pero no partes del hecho de que al terminar va a ser Heidegger o Kant. Esa es otra cosa. Un estudiante al que tú le enseñas música, le enseñas a tocar el violín, tú no le vas a prometer que al terminar va a ser Paganini. ¿Por qué? Pues porque esos son gente con un talento desbordante. Tú le puedes enseñar música a un niño de 7 años y no te va a componer una sinfonía a los 8 como Mozart. ¿Por qué? Pues porque de esos hay uno en 100 años. Entonces, lo de la enseñanza o no, y el aprendizaje o no de la literatura, es una cuestión que fundamentalmente tiene que ver con el rigor. No se puede engañar a la gente. No se le puede decir que con hacer un cursito de 4 semanas se van a volver escritores, porque eso no es verdad. Y tampoco se puede enseñar a la gente diciéndole que con engañar a la gente, sino que con unas cuantas herramientas ya van a poder montar la casa entera. ¿Cuál es la solución que nosotros tenemos? ¿Okay? O que yo pienso que hay que tener. Yo no tengo la varita mágica. Y ningún profesor de creación literaria medianamente decente tiene la varita mágica. Nosotros aquí, por ejemplo, en el máster de creación literaria de la Universidad de Salamanca, varita mágica no tenemos. Es decir, no vamos a tocarlos así con la varita mágica y vamos a convertirlos de ranas en príncipes. Que más, no sé qué opinan ustedes, pero a mí una rana que habla me parece infinitamente más interesante que un príncipe. Pero bueno, no tenemos la varita para tocarlos y ¡pling! Se van a convertir en Vargas Llosa o ¡pling! Se van a convertir en Marcel Proust o ¡pling! Se van a convertir en García Lorca. Eso no lo tenemos. No tenemos la varita mágica.
¿Qué tenemos? Tenemos una formación integral, que yo creo que es por donde van las cosas. ¿Se puede enseñar a crear literatura? Sí, sí se puede. Pero tiene que ser una enseñanza rigurosa e integral. ¿Qué quiere decir rigurosa e integral? Bueno, pues que si tú eres una persona que quiere estudiar novelas y te damos un curso de escriba su novela en 5 semanas, te estamos engañando. Porque te estamos diciendo que la novela es algo que está separado de la poesía, que está separado del teatro, que está separado del guión, que está separado de la narrativa breve, que está separada de los nuevos soportes para la literatura. Y eso no es verdad. Para poder aprender a escribir en un género, hay que estudiarse todos los demás. Esto es por lo que los másteres de creación literaria funcionan, como el que hizo Ishiguro. ¿Por qué funciona? Porque Ishiguro quería escribir novelas. Pero miren ustedes que con qué se ganó la vida, escribiendo guiones. ¿Llevaba una clase de guión en East Anglia? Sí, llevaba una clase de guión en East Anglia. Y con eso vivió los años siguientes, no escribiendo novelas. Su primera novela le llevó 4 años escribirla. La primera que tuvo un gran éxito le llevó 10 a partir de terminar el máster. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que ofrecer cuando se habla de la enseñanza de la literatura? Una formación integral. Aunque a ti te interese la poesía, te tienes que tragar el curso de teatro, te tienes que tragar la narrativa breve, el de introducción a la literatura y sus mundos. ¿Por qué? Porque las cosas realmente interesantes muchas veces vienen de fuera. Y hoy en día, mucha de la mejor literatura que se hace es una literatura que se salta las fronteras de los géneros tradicionales, de los géneros clásicos, que tiene mucha hibridación. Son novelas que tienen muchísimos descubrimientos poéticos, que tienen muchísima representación como en las novelas, en los que se introducen un montón de cosas que vienen de la literatura de no ficción, por ejemplo, las entrevistas falsas, los relatos de viajes. Una de las cosas que nosotros siempre hemos propugnado en la Universidad de Salamanca es que la formación de un escritor, sea profesional o no, tiene que ser integral. Es decir, no hacer solo un curso de novela, no hacer solo un curso de poesía, sino hacerlos todos. Lo interesante, insisto, siempre viene de fuera. ¿Qué otra cosa es necesario para poder enseñar creación literaria? Bueno, una formación continua. De nada sirve que uno haga un curso de 4 semanas de aprende a escribir tu libro. Si en la 5ª semana ya volviste a tu vida anterior y ya se te olvidó todo. Eso no sirve de nada. Para que las cosas realmente funcionen, y esto lo sabe cualquier pedagogo, lo sabe cualquier teórico de la educación, tiene que adquirirse de manera continua y paulatina durante un tiempo más o menos respetable. En un máster como el nuestro, por ejemplo, es un máster que dura 1 año y medio y que cada semana exige la entrega de una creación, de una pieza. Puede ser una pieza de 5 líneas, pero todas las semanas estás escribiendo. Esto es lo que realmente funciona. ¿Por qué? Porque si estás escribiendo todas las semanas durante 1 año y medio, yo te aseguro que al terminar el año y medio, a la siguiente semana, ya por simple predisposición pavloviana, escribes, porque llevas 1 año y medio haciéndolo. El curso de comida rápida de 4 semanas no puede funcionar, porque por muy intensivo que sea, es una especie de paréntesis en tu vida solamente. No es 1 año o 1 año y medio de estar en lo mismo, una y otra y otra y otra vez. De manera que al terminar ya tienes un hábito. Entonces, tiene que ser una formación integral, tiene que ser una formación continua y tiene que ser también una formación polivalente. Es decir, si uno hace un máster de creación literaria, no es solamente porque quiere ser un escritor profesional, a lo mejor sí, pero también le puede servir para un montón de cosas más. Te puede servir simplemente, en primer lugar, por gusto, que es algo muy válido, porque quieres aprender más literatura, porque quieres desarrollar tus habilidades, pero a lo mejor tú no te quieres convertir en Vargas Llosa. Es decir, no quieres tener que estar obligado a escribir un artículo de periódico cada semana.
y escribir una novela dentro de 6 meses porque la editorial ya te la contrató, ya te la pagó y te va a meter una demanda si no se la entregas. No, a lo mejor no quieres ser eso. A lo mejor no quieres ser un escritor profesional. Si lo que quieres es mejorar tus habilidades en otras áreas. Quieres aprender a hablar mejor, quieres aprender a escribir mejor. Por infinidad de razones. Que van desde la docencia hasta porque quieres escribir tus memorias. En la asignatura de no ficción, ahí te enseño. Entonces tiene que ser una formación continua, tiene que ser una formación orgánica, tiene que ser una formación polivalente. Si se cumplen estas condiciones, entonces la respuesta es sí, sí se puede enseñar a escribir literatura. Y sí, sí se puede aprender a escribir literatura. Si no me creen a mí, ahí está Caso Seguro para decírselo. Él aprendió y a él le enseñaron. Con un método de este tipo, por supuesto, académico, riguroso, continuo, polivalente. Hubiera sido igual su vida si no lo hubiera hecho, no lo sabemos. Pero yo creo que él tampoco quiere saberlo. Bien, yo les agradezco mucho la atención. Ahora podemos ya pasar al turno de preguntas y respuestas. Si Rosario está por ahí y lo considera conveniente, si quieren que amplíe alguno de los aspectos, que comente algún otro, pues estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Luis Arturo. Vamos a iniciar ahora el espacio abierto de preguntas y respuestas. Hemos ido recibiendo ya varias y yo las voy a ir leyendo, pero también les pido a los participantes que sigan escribiéndonos a través del espacio que tienen en la parte inferior de la pantalla. Le voy a ir dando lectura a algunas de ellas. Nos escribe un señor Ismael Soriano desde Chile y dice: buenos días, doctor Luis. En primer lugar, agradecerle por la interesante e inspiradora conferencia. He sentido que para mí ha sido particularmente reveladora. Soy administrador de empresas y me desempeño laboralmente en ese campo. Sin embargo, el deseo y, según creo, la habilidad de escribir han estado presentes en mi vida desde niño. Estoy muy atraído a matricularme en el máster de escritura creativa, pero ya tengo mis años y tengo un poco de dudas sobre si un programa como este me ayudará o no a desarrollar más mis habilidades literarias que, como ya dije, no han sido sistemáticamente trabajadas a lo largo de mi vida. El Nobel que usted puso como ejemplo hizo el máster a los 20 y tantos. Ya. Yo le puedo decir que la curva de edad de nuestro máster es muy variada y que algunos de los mejores estudiantes que yo he tenido en este máster eran personas que sobrepasaban ampliamente los 60 años y que estaban en una situación muy parecida a la suya, es decir, que se habían dedicado pues a la vida y que al final, en algún momento, habían decidido que querían estudiar literatura. Lo bueno de la creación literaria es que no tiene una componente de edad tan definitiva, ¿no? Es decir, una bailarina de ballet tiene que empezar a los 4 años y a los 21 ya es vieja y ya se tiene que retirar. O un deportista, ¿no? A los 30 años es una antiguaya. Pero un escritor no. Un escritor puede ser bueno joven, puede ser bueno a mediana edad y puede ser bueno mayor. Aquí la cuestión de la edad, desde luego, yo creo que no es algo que pueda detenerlos. Y al contrario, por experiencia le digo que algunos de nuestros estudiantes más satisfechos en el máster son personas con una cierta edad ya, que además tienen algo que los jóvenes no suelen tener, y que es tiempo. Y algo también que los jóvenes no suelen tener, que es experiencia. Son dos cosas muy importantes cuando se escribe literatura: tener tiempo y tener experiencia. Entonces, la edad, desde luego, no es en este máster en particular, no es algo que pueda obstaculizar a nadie, ¿eh? Digo, muchos de nuestros mejores alumnos son relativamente mayores, y eso no obsta en absoluto. Tiempo, experiencia y paciencia, tal vez, ¿no? Sí, que es algo que los jóvenes tampoco tienen, la paciencia, bueno. Así es. Querer comerse el mundo también es una característica, pero es un defecto que se tiene a cualquier edad, ¿no? Obviamente cuando se es mayor se tiene
pues una mayor, digamos, sabiduría de la vida y se enfrentan a las cosas de otra manera. Lo que sí es un hecho es que definitivamente en un máster de este tipo y en una carrera de este tipo, una carrera literaria, ya no hablemos solo del máster, en cualquier cosa que tenga que ver con la literatura, la edad no tiene nada que ver, se puede empezar a cualquier edad, no es algo que condicione. De acuerdo, muchas gracias. Roy Muñoz no nos dice desde dónde participa, pero nos hace una pregunta muy concreta y muy sustancial. Y dice, ¿pero qué talento? Perdón, no lo escuché. ¿Pero qué es el talento? ¿Qué es el talento? El talento es aquello que hace que tu trabajo rinda. El talento es el combustible. Es decir, se mueve igual una bicicleta que un Ferrari. Lo que pasa es que uno tiene combustible, avanza a una velocidad infinitamente más rápido que el otro. El talento aquí es el combustible del Ferrari. No quiere decir que la bicicleta no se mueva, ¿eh? La bicicleta se mueve muy bien. Lo que pasa es que el otro tiene una velocidad y un empuje que la bici no tiene. Entonces, el talento es eso que hace que Mozart pueda escribir una sinfonía a los 8 años. Eso es talento en sentido brutal. Y probablemente ninguno de nosotros a lo largo de nuestra vida conozcamos a alguien así. Conocemos talento pues en cantidades más limitadas. Entonces yo lo que no puedo hacer como profesor de un máster es darte el tanque de combustible. Eso no. Lo que sí te puedo decir es cómo se mueven las ruedas, que la comparten la bicicleta y el Ferrari. Pero lo que no puedo es decirte, mira, aquí tienes el tanque de combustible, con esto vas a avanzar infinitamente más rápido. El talento es aquello que hace que vayas a mayor velocidad, que se acorten las distancias. Y es algo totalmente subjetivo. ¿Es necesario tener talento para hacer determinada actividad? Bueno, hace falta tener una cierta vocación. Si yo tengo un oído terrible como el que yo tengo, yo nunca voy a poder aprender a tocar un instrumento. ¿Por qué? Pues porque no logro distinguir una nota de la otra. Mucho menos puedo tener talento en eso. Y hay alguien que de manera natural lo tiene. Si yo me pongo a estudiar como un loco, seguro que algo aprendo, pero voy a tardar 20 veces más que el otro. El talento es eso. No te impide estar en algo, pero te hace avanzar más rápido. Es eso, el combustible. Gracias. Carolina Cárdenas Jiménez, tampoco nos dice el país, nos dice, buenos días, ¿se verían todos los géneros durante el año y medio? Lo pregunto porque en la mayoría de los másters se va por una línea en particular. Gracias. Así es. Uno de los principios innegociables de nuestro máster es que hay que hacerse los 10 cursos sí o sí. No tenemos absolutamente todos los géneros porque hay muchos géneros literarios. Nosotros hemos elegido. Tenemos los más importantes. Tenemos poesía, teatro, narrativa, ensayo y periodismo literario, guión, nuevos soportes para la literatura, en fin, la mayoría de los géneros importantes. Sí se ven todos ellos de una manera, bueno, relativamente pormenorizada en el año y medio. Pero sí, es obligatorio verlos todos. Precisamente esa es una de las características de nuestro máster, que no es un máster exclusivamente para escribir narrativa o exclusivamente para escribir poesía o exclusivamente para escribir literatura de no ficción, sino que están todos juntos. Y bueno, se ven pues con lo que se puede hacer en un año y medio y desde luego el material que se da sirve para que el estudiante pueda seguir por su cuenta mucho tiempo más. De acuerdo. Teresita nos escribe desde Argentina. Ella dice, muchas gracias por la clase, estuvo muy interesante. Soy escritora para niños y cuentacuentos. Dos cosas. La pregunta es, ¿puedo especializarme en literatura infantil para hacer un máster? Y les recomiendo la novela La vida perfecta del argentino Gustavo Petto Menahem. Les mando un cálido saludo. Gracias. En el máster no tenemos una asignatura concreta de literatura infantil y juvenil. Nos hubiera gustado, pero ya no tenemos tiempo. A pesar de eso,
En varias de las asignaturas, por ejemplo, en narrativa breve y en novela y en literatura de no ficción, se habla mucho de literatura para niños. Entonces, no hay un curso específico, pero que digamos que transversalmente el género sí está. Que si puede, por ejemplo, hacer el trabajo de fin de máster sobre literatura infantil o juvenil, sí, sí puede. Porque este máster al final tiene un trabajo final, un trabajo de fin de máster, que puede ser sobre absolutamente cualquier género, se haya visto o no en el máster. Entonces, la respuesta es, no hay una asignatura específica, pero sí que se puede especializar en ello a través de las otras asignaturas. Es decir, incorporando a lo que ya hace, si ella ya escribe novela para niños o cuentos para niños o lo que sea de literatura para niños, puede trasladar cosas de las demás asignaturas a eso, que es una de las cosas que a nosotros nos interesa más. Es decir, que alguien que nos ha pasado muchas veces que hay gente que entra al máster eh, muy dedicado a un género y al final acaba haciendo cosas de otro o acaba trasladando a lo que ya tenía cosas de otros géneros que aprenden. A nosotros nos interesa mucho la mezcla de géneros y vemos la literatura como un espacio abierto. Entonces sí, si ella hace literatura para niños, seguro que encontrará cosas que le servirán para trasladarlas ahí, aunque no tengamos una asignatura específica. De acuerdo. Nos escribe Angie Rodríguez desde Colombia y ella dice, soy docente de español, trabajo con primaria, me gusta escribir y a futuro sí me gustaría ser escritora, no a nivel profesional, si no quiero dejar mis memorias. Me gustaría escribir novelas. He escuchado que iniciar con literatura infantil puede ser un cambio para facilitar el ejercicio de escribir. ¿Qué me aconseja? Bueno, nunca queda claro qué es más fácil y qué es más difícil. A mí escribir literatura para niños me parece tremendamente difícil. Aparte de que es una responsabilidad tremenda, porque hay que estar muy seguro de algo como para enseñárselo a un niño. Aparte de eso, no es tan sencillo entrar en el espacio mental de un niño. Yo tengo un libro de poemas para niños que escribí en colaboración con mi hija y me llevé muchísimas sorpresas haciéndolo porque no acabó siendo lo que yo pensaba. Es cierto que comenzar por ahí puede ayudar, pero nunca queda muy claro qué es antes y qué es después, ¿eh? Yo creo que la literatura infantil es un género por sí mismo que merece tanto respeto como el otro. Y yo no creo que sea algo preparatorio para escribir novelas adultas. No estaría tan seguro de que realmente haya una comunicación, digamos, o una gradación de un género al otro. Y el autor que nos recomienda no lo conozco, pero ya lo he apuntado y lo busco. Estamos recibiendo muchísimas preguntas, lamentablemente no vamos Adelante. a contestar todas, pero bueno, estamos escogiendo algunas de ellas. Nos escribe Jesús Ricardo Ruiz de Perú y dice, Sí. ¿qué es importante? ¿Las ideas para una historia o la forma en cómo redactar la historia? ¿O en cómo Las dos redactar cosas. Las dos cosas. Uno puede tener una idea maravillosa y si la cuenta mal, pues es una idea desperdiciada. Y uno puede ser un excelente prosista, pero si no tiene de qué hablar, tampoco tiene nada. En literatura las dos cosas son indistinguibles, es decir, el fondo, la forma, la idea y la manera de desarrollarla, todo es una sola cosa. Y yo creo que no prima una sobre la otra. Es cierto que hay géneros en los que la idea es fundamental. Un buen cuento, por ejemplo, siempre tiene una buena idea detrás. Y un muy buen cuento siempre tiene una buenísima idea detrás. Eso es verdad. Uno lee, yo qué sé, los cuentos de Cortázar, pues tienen una idea maravillosa atrás. Un montón de gente que se queda atorada en una autopista, por ejemplo. Esa es una fantástica idea y comienzan a interactuar ahí, salen cosas. Bueno, sin esa idea no hay cuento, ¿no? Pero hay otras veces en los que el cuento, la idea no es tan importante, no sé, en la literatura de no ficción, en el propio teatro, en ciertas formas de poesía. No es que la idea quede relegada, pero, en fin, yo creo que siempre van juntas, aunque dependiendo del género y dependiendo del tipo de obra que uno haga, pues sí sale a relucir un poco más una o un poco más la otra. En todo caso, esa es una de las preguntas del millón. Es decir, ¿qué fue antes el huevo o la gallina? ¿Qué fue antes la idea o la narración?
Es muy difícil contestar eso. Bien, me dicen desde producción que solo tenemos espacio para 2 preguntas más. Voy a Muy bien. leer la pregunta de Moto. Bueno, no está, es Shirley Morales, de Ujú. Colombia. ¿Cuál es el nivel y la calidad que exigen en el transcurso del máster? Lo pregunto porque soy una actriz y docente de teatro que está interesada en empezar a escribir y no cuento con producción escrita y no quisiera perder la maestría o verme frustrada. Ujú. Bien, nosotros, como ya hemos visto lo que es el talento y lo que no, el talento no lo podemos calificar. Calificamos el esfuerzo y tomamos muy en cuenta cuál es el punto de partida de un alumno y cuál es el punto de llegada. Si nosotros pidiéramos que todos los estudiantes que entran tuvieran ya una cierta trayectoria, tendríamos un tipo de máster especializado, muy especializado, que no es lo que nosotros queremos. En nuestro máster tenemos de todo. Tenemos desde gente que se ganó el premio García Márquez el año pasado, que es el premio de $100,000, hasta gente que en su vida había escrito una página. Tenemos de todo. Entonces, la experiencia previa no es un problema. ¿Qué hace falta saber? Hombre, escribir con una cierta propiedad, por supuesto. Es decir, escribir con corrección gramatical, pero eso la mayoría de la gente lo sabe hacer. El nivel se va creando según los grupos. Hasta ahora yo no conozco ningún estudiante que se haya retirado de este máster porque no llegó al nivel exigido. Es decir, porque vino y dijo, ¿saben qué? Es que yo no doy para ese nivel. Nunca nos ha ocurrido. Intentamos que lo que se privilegie sea un poco el esfuerzo y que las tareas estén pensadas para que se puedan alcanzar. Hay profesores más duros que otros y tenemos algún profesor durísimo, profesora durísima, pero, eh, pero en general, digamos que está pensado para que nadie se quede fuera porque no llega a un nivel de excelencia en la escritura. Esto hasta ahora no nos ha ocurrido. Yo no creo que si esta persona que lo pregunta tiene cierta experiencia teatral, por ejemplo, tuviera problemas en hacer el máster. No creo que tuviera. Gracias. Leo una más. Raúl Torrico, de Chile, dice, gracias por su conferencia. Me ha ayudado a tomar la decisión. Inscribiré el máster y varios signos de admiración. Ah, qué Soy bueno. poeta. Ojalá un día distinguido con el Nobel, pero por ahora me contesto con escribir, como usted dice, literatura de verdad. He visto que es usted quien tiene a cargo ese tema en particular en el máster. ¿Cómo enfoca el trabajo académico? No, no escuché la última parte. ¿Cuál era la última pregunta? He visto que es usted quien tiene a cargo ese tema en particular en el máster, la poesía, ¿no? ¿Cómo enfoca el Sí. trabajo académico en el curso? Bueno, intentamos que no haya demasiada academia. Una de las cosas que nosotros intentamos en este programa es que tenga una parte creativa práctica muy importante y que tenga también una parte teórica, entre comillas, también fuerte, pero con un cierto equilibrio. Es decir, las asignaturas ni son un taller, ni son clases magistrales de teoría literaria, porque ninguna de las dos cosas funciona, en mi opinión, en nuestra opinión, para hacer creación literaria. Hay que meterle un poco de las dos cosas, un poco de teoría, un poco de formación, digamos, la podríamos llamar académica, y mucha práctica. Entonces, como lo enfoco yo y como lo enfoca la mayoría de mis compañeros, es buscando ese equilibrio. No demasiada academia, pero sí algo, no todo práctica, pero sí algo. Es decir, buscamos un equilibrio entre la teoría y la práctica, porque es lo que realmente funciona. No talleres, porque los talleres luego se acaban convirtiendo en una especie de juego de espejos de yo te digo que tu texto es maravilloso y tú me dices que mi texto es maravilloso. Eso no funciona. Pero tampoco lo contrario, es decir, tampoco pura teoría y que el estudiante nunca practique. Lo combinamos, esa es la manera en que lo enfrentamos. Me han autorizado la lectura de una pregunta más. El Muy bien. señor Roy Muñoz, de Chile, a quien ya contestamos antes su pregunta, dice, mi muy estimado, agradecido por vuestra respuesta. Un saludo desde Chile. Le Muy bien. comento que soy profesional de salud en rayos X. ¿Qué Uh-huh. posibilidades tiene alguien que no pertenece profesionalmente al campo literario, pero que siempre ha escrito y actualmente ha desarrollado talleres de narrativa en cuento? ¿Puede un Uh-huh. científico acceder a este curso? ¿Qué debo hacer?
tenemos varios científicos y algunos de ellos muy buenos. En la promoción actual tenemos a un señor que vive en París y que se dedica a la genética. Nunca ha estudiado literatura en su vida en términos prácticos. Tenemos personas que se dedican a lo más variopinto. Tenemos arquitectos, tenemos médicos, tenemos periodistas. Lo que usted haga en su vida diurna no es un problema. Lo importante es qué hace cuando está dentro del taller virtual. Para ser escritor no hay una carrera, digamos, estable. Es decir, uno puede ser escritor habiendo sido mecánico de coches, o puede ser escritor habiendo sido servidor público o habiendo sido barrendero. Es decir, eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la tradición literaria. Y al contrario, hay una conexión entre ciencia y literatura interesantísima. No son cosas que estén opuestas, ¿no? La ciencia está llena de metáforas. Y a algunos de nuestros estudiantes científicos les va muy bien porque tienen un montón de cosas que los demás no tienen. No. El hecho de ser un científico no obsta en nada para escribir literatura. Ernesto Sábato, por ejemplo, que era un gran escritor argentino, era doctor en física. De hecho, dejó una plaza en un instituto de investigación maravilloso para dedicarse a escribir. Nuestra profesora de teatro, que es una profesora colombiana, estaba haciendo un doctorado en física teórica cuando decidió que lo suyo era la literatura. O sea que eso no obsta en absoluto. La pasión con la que usted presenta el programa, doctor, seguro que ha enamorado a los participantes y que los ha apasionado también. Para enseñar, Eso espero. Uno tiene que estar apasionado con lo que enseña y usted nos lo demuestra con mucho. Qué bueno que los alumnos tengan esa oportunidad abierta. Quiero agradecerle su presentación. Ha sido un honor contar con su participación como disertante de este webinar, que es un espacio de aprendizaje abierto para todas aquellas personas interesadas en mejorar sus capacidades creativas como escritores. Si los participantes de este encuentro desean obtener información más detallada sobre nuestros programas de formación postgradual, les invito a visitar el sitio web www.usal.uvirtual.org. En este momento acaba de llegarles a su ventana de chat el enlace al sitio web de la USAL Virtual, en la que se muestra la oferta académica de los programas online. También nos pueden encontrar ustedes en Facebook, Twitter e Instagram como Fundación Virtual. Más adelante vamos a poder acceder a la grabación de esta videoconferencia para que ustedes, amables estudiantes y participantes, puedan compartir este video con otras personas interesadas en el área. Muchas gracias, doctor Guichard, y que tenga usted muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes que se tomaron este rato para conectarse y a la Fundación Virtual y a la Universidad de Salamanca por poner a la disposición de todos la plataforma. Muchas gracias.